Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, volvemos a las reflexiones bíblicas y hoy tenemos una reflexión siempre referida al tema que Dios hace toda su obra con medios pequeños, insuficientes, a parecer nuestro, viles. Recordate, ¿no? Nos usó a nosotros y usó una serie de cosas interesantes como ser las piedras de la onda de David, ¿no? Habíamos visto todo eso. Y hoy tenemos otro ejemplo. Este ejemplo está en el capítulo 17 del libro 1 Reyes. Y dice así, pero antes de leer vamos a pedirle al Señor que nos guíes. Padre Santo, te pido que me guíe y guíe a cada uno de los que va a estar viendo este video, Señor, que podamos entender todo lo que tú quieres enseñarnos, tu palabra, enseñarnos cómo vivir, enseñarnos cuál es tu voluntad, Señor. Lo ponemos en tus manos, te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, 1 Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Acab, ¿quién era Acab? Acab era un rey de Israel, totalmente malo, desobediente a Dios, ¿no? Y Elías le dice, por varios años no va a llover. Y el Señor les dice, y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, porque por supuesto lo iba a buscar a Elías y lo iba a matar, ¿no? El rey. ¿Por qué? Porque él creía que lo que le estaba diciendo era una cosa que no venía de Dios, sino que venía de Elías, como que Elías estaba contra el rey, y era una cosa de él, por eso lo iba a perseguir, y si lo agarraba lo iba a matar. Entonces dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Es interesante. ¿Qué le dijo Dios? Escapa, va a aquel arroyo, que lo conocía, y beberás agua de ahí, porque iba a venir una sequía enorme, no iba a llover por mucho tiempo. Y entonces el Señor dice, bueno, yo te voy a mandar, ¿no? De un restaurante que te den de comer. No le dice eso Dios. Dios le da una solución como habíamos visto, casi que no se le había ocurrido a ninguno. ¿Quién le podía dar de comer a Elías ahí escondido? Y el Señor ya dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Quiénes son los cuervos? ¿Son los cocineros? No, son los cuervos, los pájaros. Muy interesante lo que hacen estos pájaros, mandados por el Señor. El Señor usó los cuervos. No sabemos cuánto, pero deben haber sido varios. Dice, y él hizo, o sea, Elías, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está de frente al Jordán. Y los cuervos le traían, escuchen, pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Extraordinario. Elías estaba ahí, venían los cuervos. ¿De dónde sacaban esas cosas los cuervos? Es misterio de Dios, pero sabemos que eso pasó. El mismo Elías da testimonio de eso. Dios lo mandaba alimentar a Elías por medio de pájaros. ¿Qué tipo de pájaros? Los cuervos. Extraordinario esto.
Pero pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Empiezan a pasar los días, Elías estaba escondido ahí, pero los cuervos seguían viniendo con carne y con pan. Pero interesante la dieta del Señor, a la mañana y a la tarde. Eso es lo que el Señor le mandaba a Elías. Y vino de nuevo, luego, palabra de Jehová diciendo, se terminó el agua. La comida estaba, pero el agua se terminó. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Extraordinario. A una mujer viuda lo tenía que sostener a Elías. No lo manda a un rey, no lo manda a alguien que tenía dinero, sino a una viuda. Pero veamos la situación de esta viuda ahora, ¿no es cierto? Dice, entonces él se levantó, Elías, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Estaba recogiendo leña. ¿Para qué? Para cocinar, ¿no es cierto? O para calentarse. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Claro, esta señora muy servil, ¿no es cierto?, que le gustaba servir a esta viuda, evidentemente, fue a buscar el agua. Y cuando se estaba yendo, Elías le pide algo más. Interesante este Elías, Dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Bueno, le pidió agua, que era lo más importante, le pidió pan también, ¿no es cierto? Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjense en la viuda que eligió el Señor. No tenía más que un poco de harina y aceite y fue a recoger leña. Esa era la condición de la persona que Dios había elegido para sustentar a Elías. Ahora, acá hay tanta carne sobre el fuego que se puede, pero nosotros estamos viendo solamente, podríamos hablar de cómo el Señor da las cosas a sus hijos, pero no, vamos a hablar las cosas pequeñas que el Señor usa, ¿no es cierto? Bueno, y Elías le dijo, no tengas miedo o temor, ve y haz como has dicho, pero, y acá es interesante esto, también podríamos hacer toda una predicación sobre eso, pero hazme a mí antes de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y me la traes. Y después hará para ti y para tu hijo. Acá es un enseñamiento, ¿no es cierto?, que el Señor quiere darnos. Lo primero el Señor. En este caso, lo primero, Elías, era un siervo del Señor. Le dice, no tengas temor. Dice, va y haz como tú me has dicho, pero antes dame un poco de pan a mí, de lo que tú hagas. Después harás para tu hijo, para ti y para tu hijo. Ahora, fíjense en lo que hizo esta viuda. Entonces ella fue e hizo como Elías dijo. Comió él y ella y su casa muchos días. Pero si tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Extraordinario. Estas son las obras del Señor.
Fíjense, el Señor mandó los cuervos a alimentar a Elías. Y después, cuando se terminó el agua, le dijo, bueno, ahora va, porque yo ya he ordenado a una viuda que te va a sostener. Llega ahí, ve la viuda, pero le pide a la viuda que le haga, antes que a nada, un poco de pan a él, y después ellos. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Esta viuda no dudó, porque, escúchame, esto no es como se hacía en alguna época, cuando vos hacías una sopa grande, ¿no? Y por ahí venían 10 invitados, ¿qué hacía? Le decía, echa un poco más de agua. Bueno, entonces, no era así. Ahí la mujer sabía que tenía un poquito de harina, sabía que tenía un poquito de aceite, y ya, si le daba un pancito al día, menos para ellos. Pero ella fue obediente. Y entonces comió Elías, comieron ella y su hijo, y comieron y comieron y comieron y comieron y hacían más pan y había siempre harina, siempre aceite, siempre harina, siempre aceite. Porque Dios usa estas pequeñas cosas que sirven para mucho, sirve para su obra. ¿Qué podemos aprender acá? ¿Cuál es la reflexión que podemos hacer rápidamente? Una reflexión rápida dice así: para Dios nada es imposible. Después, si tú confías en la palabra de Dios, como confió la viuda, el primero que confió fue Elías. Él confió que iba a recibir el agua, iba a recibir la comida que Dios le iba a mandar. Él fue, sin seguridad, pero recibió todo, porque se la dio Dios. Y también esta viuda fue obediente a la palabra de Dios. En ese momento no tenía la Biblia, pero sabía que era un enviado de Dios. Y entonces confió en lo que le dijo este siervo de Dios. Y entonces pudieron sostenerse muchos meses, hasta que después de muchos meses llovió. Pero hasta ese momento, ¿no es cierto?, la harina no faltó, no menguó. Iba ahí la mujer, sacaba harina, siempre había harina, aceite y hacía el pan. Y no murieron de hambre. ¿Por qué? Porque confiaron en la palabra de Dios. Reflexión: confía en la palabra de Dios. Sé que estamos en otra época, sé que estamos en el siglo XXI, sé que estamos en otra época. Pero el hambre es lo mismo. El hambre es lo mismo. Y lo mismo, si no tienes para comer, vas a sentir lo mismo que sintieron esa gente. Pero ellos confiaron en Dios. Confiemos en el Señor. El Señor hace su obra no con grandes cosas, hace su obra con cosas pequeñas. Hace su obra con cosas normales. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiemos en el Señor. ¿Estás pasando un momento de dificultad? Confía en el Señor. ¿No tenés empleo, no tenés dinero? Confía en el Señor. ¿Estás buscando algo? ¿No tenés salud? Confía en el Señor. ¿Por qué? No porque lo digo yo, porque lo dice el Señor. Que nosotros tenemos que tener confianza en Él y lo que su palabra dice. No te abandonaré, no te dejaré, dijo el Señor. Confía en Él. Bueno, estimados amigos y hermanos y hermanas en Cristo, que tengan una buena semana. Si querés me pones un like o hacer lo que tú quieras. Pero recordá que los amo, que el Señor los bendiga. Me llamo Alberto.